Buenas tardes, mi nombre es Mariola Jurado Valadez y soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Actualmente me encuentro cursando estadía 1 en el área de cocina y almacén de la clínica Mater Dei del DIF de Huixquilucan y voy a hacer una presentación de un proyecto de mejora, el cual se enfoca en normas y legislaciones en la manipulación y preparación de alimentos y bebidas en los servicios de alimentos. Comenzamos hablando de la norma 251, que es la que se refiere a las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios. Esta se refiere a las prácticas adecuadas de higiene que deben de utilizarse en todos los procesos de manipulación de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, así como las materias e insumos que se utilizan para su elaboración. Y esto tiene un objetivo que es evitar la contaminación durante todo el proceso de este. Esta norma es aplicada obviamente para los establecimientos que se dedican al proceso de alimentos, a la elaboración de ellos, y puede ser para personas físicas o morales. Hay definiciones importantes dentro de la norma 251. Por ejemplo, tenemos el agua, que debe de ser inocua, de un consumo humano, es decir, agua potable, simple, que no contenga ningún contaminante y que pueda ser utilizada para lavar tanto los materiales que se utilizan en la elaboración de alimentos, así como los propios alimentos y las manos. Otra definición importante son los alimentos preparados, que son aquellos que se van a procesar y que van a utilizar distintas técnicas culinarias como picar, mezclar y que van a sufrir cambios químicos en su estructura a través del calor o de la humedad o de algún otro proceso culinario. Otra definición importante es establecimientos de servicios, alimentos y bebidas, los locales y sus instalaciones, dependencias y anexos. Estos son simplemente los lugares donde se van a llevar a cabo esos procesos de alimentación y van a terminar en un producto que sería el alimento como tal preparado, y a su vez ellos van a ofrecer esos alimentos y bebidas para el consumo inmediato. Otra palabra importante es inocuo. Se refiere a que no causa daño a la salud y se aplica a cualquier parte de manipulación, proceso de alimentos, que estos no vayan a causar ningún problema para el consumo humano. Otra definición importante es la conservación de los alimentos, que se refiere a mantener el alimento en buen estado durante su periodo de vida, y esto se da a través del buen manejo del mismo, almacenándolo correctamente y cuidando las temperaturas de exposición fuera del refrigerador. Tenemos aquí una figura en donde presento la manera en la que se almacenan los productos dentro del refrigerador. Siempre en la parte superior van a ir los productos terminados, como las previas, que son los fondos de caldo de hueso o algún tipo de carne que esté deshebrada que se va a subutilizar para otro platillo. En la segunda parte es lácteos y bebidas. En la tercera sección, productos crudos. Y en la parte inferior, frutas y verduras. Es importante siempre checar la temperatura del refrigerador, la cual debe oscilar entre 0 y 5 grados. Si uno acomoda, almacena correctamente los alimentos, va a tener facilidad para extraerlos y evitar cualquier posible derrame. Algunas reglas que se tienen que cumplir para desempeñarse dentro de un área de cocina son siempre acudir bañado, en el caso de las mujeres sin maquillaje, cabello recogido, utilizar
el uniforme completo, zapatos adecuados para un área de cocina que sean preferentemente antiderrapantes, utilizar cubrebocas, cofia, no tener las uñas pintadas. En el caso de los caballeros, no tener barba de preferencia, porque este tipo de situaciones puede tirar alguna pestaña, algún cabellito en los alimentos preparados. Si la persona se encuentra enferma, es mejor no acudir para evitar contaminar los alimentos y contagiar a otras personas. Tener el área limpia, ordenada, porque de esta manera se va a dar una continuidad en el proceso de elaboración, se va a tener mejor orden. Y en esta imagen observamos que cuando no se cuenta con un orden puede desencadenar un caos. Hay ciertas reglas también, como el uso de colores en las tablas. Aquí muestro una imagen en donde hablamos que la tabla blanca se va a utilizar para pan, queso. La tabla amarilla se utiliza generalmente para aves. La tabla café para carnes cocinadas o embutidos, y en algunos lugares la utilizan cuando hay preparación de repostería, se utiliza para el chocolate. La tabla roja, carnes rojas crudas. La tabla azul para pescados y mariscos, y la tabla verde es para frutas y verduras. Este tipo de colores es lo óptimo para que no haya una contaminación cruzada. Y hay algunas partes en donde también los cuchillos, los mangos son de los mismos colores y de formas de acuerdo al uso que se le va a dar al cuchillo, pero los mangos también obedecen a este tipo de colores. Estas tablas deben de ser desinfectadas después de su uso o de su jornada con agua y clorada y químicos para quitar todo residuo. Es de vital importancia mencionar que los alimentos perecederos en su recepción deben de ser inmediatamente almacenados en refrigeración para que no vayan a desarrollar bacterias. Y aquí muestro un termómetro en el cual se aprecia claramente cuáles son las temperaturas de peligro. 37 grados es donde se van a desarrollar las bacterias si estos no son almacenados en su momento. En esta parte estamos hablando que 65 grados centígrados y más, pues definitivamente van a provocar un daño irreparable en el alimento. Y por debajo de que es la zona fría, bueno, las bacterias pues se disminuyen o simple y sencillamente se quedan intactas. Vamos a hablar de la zona de peligro. En la diapositiva anterior estábamos hablando de la zona de peligro, que es cuando el alimento está expuesto a temperatura ambiente por un tiempo y va a depender de la escala de pH. Esta palabra chato significa que para que esos microorganismos se reproduzcan, se va a requerir de comida, de humedad, de acidez, es donde entra la escala de pH del alimento, de temperatura, que es la zona de peligro, si es puesto fuera de refrigeración, almacenamiento correcto, y un tiempo determinado para que esto acelere, y oxígeno. Estas son las características que las bacterias, los microorganismos requieren para reproducirse. Por lo tanto, es importante saber que en cocina, como se comentó anteriormente, una vez que se reciben los alimentos perecederos, es de suma importancia se refrigeren inmediatamente y se vayan sacando conforme se vayan a seleccionar o se vayan a etiquetar, pero siempre deben de estar refrigerados. Las cocciones de los alimentos también son una parte sumamente importante, ya que depende de que el alimento esté bien cocinado para que no haya ningún problema de transmisión de alguna enfermedad. Aquí, por ejemplo, mencionamos que la carne
y las aves muchas veces pueden contener bacterias como el E. coli, la salmonela, entre otras. El pescado, los mariscos también pueden contener este tipo de bacterias Vibrio cholerae y pueden transmitir hepatitis A. Entonces es sumamente importante que sepamos cuáles son las temperaturas adecuadas de cocción. En el caso de pollo, bueno, aquí se muestra una cantidad aproximadamente en peso, el tiempo de cocción para esta cantidad y la temperatura, que serían 74 grados centígrados. En cocina se utilizan muchas veces los termómetros. Sin embargo, bueno, la experiencia del cocinero muchas veces es tan grande que ellos saben perfectamente cuando ya un alimento, un cárnico, está perfectamente cocido, está en su punto, que no está sobrecocido, pero que tampoco está crudo. Aquí, por ejemplo, la carne va a oscilar de 6 a 10 minutos y estos son los tiempos de temperatura. Igual el cerdo es sumamente importante su cocción. A veces se le da 2, 3 cocciones, que la primera es en agua, posteriormente se le da una especie de fritura y ya en tercera le agregan algunas salsas o algunos otros elementos. Y su temperatura de cocción es 63 grados centígrados. Para el pescado aplica lo mismo, 8 o 9 minutos y según el peso y el espesor de la pieza. Aquí presento una infografía de los factores que afectan la higiene y la calidad de los alimentos. Estamos hablando de los factores internos y externos. Los biológicos, que serían los microorganismos que vienen ya en algunos alimentos porque quizás son tubérculos que se extrajeron de la tierra, no fueron enjuagados por el proveedor y bueno, vienen de esa manera. Por eso es importante lavarlos antes de almacenarlos para que no contaminen a otros. Los químicos, que son en este caso los detergentes o los químicos que utilizamos para esterilizar o para quitar este tipo de microorganismos que traigan los alimentos. Si no son bien enjuagados, también tienden a alterar el alimento. Los físicos, que es la propia manipulación del personal dentro del área. Se le cayó, por ejemplo, una pieza de papaya, se golpea y esa parte aguadita, bueno, pues empieza a descomponer, o se dejó sin querer los bananos fuera de o cerca de los quemadores y se empiezan a descomponer. Entonces es importante esta manipulación. Los factores internos son los naturales que sufren los alimentos, ¿no? Aquí observamos un banano verde, maduro y muy maduro. Son los procesos normales de oxidación de los alimentos. Por eso es importante la rotación de ellos. Lo que llegó primero, lo que llegó después, darle primeras entradas, primeras salidas. Factores externos. Aquí también tienen que ver el personal. Si no se lavó las manos, si está enfermo, si se le cayó una pestaña en el alimento preparado, si no respetó el tiempo que pueda estar un cárnico o un alimento fuera del refrigerador, cerca de las hornillas de la estufa. Todo eso son factores externos que van a afectar al alimento. Es importante también conocer el nivel de pH, la acidez o la alcalinidad de un alimento. Estos son los rangos en los que oscilan del 1 al 14, siendo en medio el 7 el neutro. Por esta razón uno puede más o menos saber qué tiempo puede estar fuera de refrigeración sin que afecte su estado. La actividad del agua dentro de los alimentos. Muchos alimentos como las verduras y las frutas tienen gran cantidad de agua y esto también va a determinar su periodo de vida. Y lo que expliqué hace ratito, que son los factores de riesgo de descomposición, el área en la temperatura en la cual el alimento se va a descomponer más rápidamente y esto es por estar fuera del almacenamiento correcto, que sería la refrigeración. Finalmente presento esta herramienta visual
la cual va a estar expuesta de manera permanente en una de las áreas de la cocina. Y esto con la finalidad de que todos los que contribuyen en la labor de esta noble causa, que es preparar los alimentos para los hospitalizados, así como para el personal, para su venta, tengan presente que es importante la higiene personal, desde el uniforme, el lavado de manos y las áreas de cocina estén perfectamente limpias y ordenadas para que su proceso de elaboración sea fluido. Cómo se descongelan los alimentos correctamente, bajarlos de congelación 24 horas antes y si esto no fue posible por algún olvido, saber que hay otras maneras de descongelar en el momento que sería a través de la cocción o de utilizar el microondas. El control de las temperaturas en las cocciones, como expliqué, depende del tipo de carne y de la cantidad, las temperaturas que deben de alcanzar para que el producto cárnico o si es otro producto alimenticio esté correctamente cocido. El equipo y los utensilios deben de tener un acomodo, el cual así existe, para que los empleados puedan desplazarse en el área sin ninguna complicación y de la misma forma puedan hacer la limpieza adecuada. Las instalaciones, las tuberías, los conductos, el equipo en general que se encuentre en buenas condiciones. Y los factores de riesgo de descomposición de alimentos fue un tema que también platicamos. Siempre tener refrigerados los alimentos, sacar nada más las porciones que se van a cocinar y cuando hay la recepción de los insumos, almacenarlas inmediatamente. Lavado correcto de manos, cómo se manipula, cómo se frotan las manos, cómo se secan las manos, no se debe de tocar la palanca y eso también aplica mucho para cuando hay la necesidad de ir al sanitario, es la manera correcta en la que se deben de lavar las manos. En este proyecto, como yo platiqué, bueno, supervisar, dar seguimiento a cualquier desperfecto que tenga el área de trabajo por beneficio de los mismos empleados para la conservación de los alimentos y para que no haya ningún problema de contagio por microorganismos en los alimentos, por una falta de higiene, no sé. Encontramos algunos desperfectos en en el cajón del congelador, lo cual puede hacer que escape gas y que se descompongan los alimentos. También encontramos que la coladera debajo de la tarja de lavado a veces emana agua y el agua es jabonosa, lo cual puede provocar un accidente. Y aquí de manera general ponemos nuevamente las reglas básicas de cocina, lavado de manos, cocción adecuada de alimentos, lavado de alimentos una vez que se han recibido, no mezclar alimentos crudos con preparados, utilizar preferentemente las tablas de colores, así como cuchillos de colores. Muchas gracias. Y como última filmina presento las fuentes en las que me basé para hacer la presentación. Agradezco mucho su atención.